Familia preciosa, abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Los versículos que vamos a cubrir en esta oportunidad son los versos del 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 9, comenzando en el verso 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tengamos juntos una preciosa palabra de oración. Señor hermoso, estamos reunidos como un solo hombre, y esto es un milagro, Señor, porque no hay personas que te busquen, pero tú veniste a buscar y a salvar a aquellos que estábamos perdidos, y nos has dado oídos. Dijiste que un día, y hoy es, cuando los muertos, Señor, escucharíamos la voz del Hijo de Dios, y aquellos que la escuchasen en obediencia y en fe, vivirían. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que en tu palabra veamos las maravillas de ti. Y contemplando en ella, Señor, tu gloria como en un espejo, seamos transformados como tu imagen por tu mismo espíritu. Oramos esto y más, los semillosos, y todos decimos amén. Saludos hasta Buenos Aires a la familia de mi tocayo Héctor Rugirelo. También saludos, por supuesto, y ya los hemos saludado, Bogotá, Chile. Y bueno, pues por donde quiera que el Señor hace correr su preciosa palabra, que no está presa y que es viva y que es eficaz, y que participa de los mismos atributos de la deidad: eternidad, pureza, poder creativo, porque la palabra se hizo carne. Pero ese es otro tema que me apasiona y que también le apasiona al apóstol Pedro. La conversación con Jesús seguramente, y su restauración, por cierto, esta conversación del capítulo 21 de Juan, fue el primer texto bíblico con el que Dios abrió mis oídos para escuchar su evangelio y me dio el regalo de la fe para que, creyendo en él, tuviese vida yo en su nombre. Para mí esa conversación está muy cerca de mi corazón, y me refiero al lugar, al momento cuando el Señor restaura a Pedro como un discípulo, ¿recuerdan? Y al principio de la primera carta de Pedro platicamos largo y tendido, quiero decir, ampliamente acerca de este tema, pero repito, esta conversación sin duda marcó al apóstol Pedro hasta el final de su vida, porque esta segunda carta de Pedro, como sabemos, es la despedida, es el testamento que Pedro le deja a la siguiente generación de discípulos. Él nos dice en el capítulo 1, verso 14, en breve debo abandonar este cuerpo. ¿Cómo es o cómo se despide aquel? ¿Cómo es la despedida de aquel que fue comisionado por el Señor para amar, apacentar, alimentar a las ovejas del Señor? ¿Cómo alguien que ha conocido el amor de Cristo, su gracia, debe reflejarlo hacia aquellos que son amados y cuidados y discipulados por él o por ella? Porque a esta comisión que el Señor encomendó a Pedro es a la misma comisión que a nosotros nos ha encomendado: vayan y hagan discípulos, predicando el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Esos 9 versos que vamos a leer y reflexionar, yo los titulé como apacienta mis ovejas. Otra vez, este es el eco de la conversación que Pedro tuvo con el Señor, que tú lo ves con toda claridad como la rúbrica de esta carta de despedida con la cual él deja un testamento de fe a la nueva generación de discípulos, mismo que nosotros podemos en fe también tomar, abrazar y vivir y dejar a la siguiente generación. Apacienta mis ovejas. En primer lugar, apacienta mis ovejas con amor. Versos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio
Esta palabra pudiera entenderse mejor como sincero o puro entendimiento. Habla más de una actitud del corazón hacia la palabra de Dios que un estado de limpieza moral. Ya nos dice el sabio Salomón que ciertamente no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque, ¿no? Así es de que trata entonces despertar nuestra sinceridad, nuestro limpio entendimiento, sincero y puro, para que tengamos memoria, para que recordemos las palabras que antes han sido dichas. Y qué importante. Por eso nosotros en Semilla estamos enfatizando, y ahora más que nunca, prepárense para esta semana, chicos, porque vamos a tener la oportunidad de rendir cuentas y compartir nuestros versos de toda la carta de Segunda de Pedro. El capítulo 1, versos del 5 al 11. Sí, el capítulo 2 del verso 1 al 2, perdón, capítulo 1, 5 al 11, capítulo 1, 19 al 21 y capítulo 2, 1 y 2. Sigan trabajando. Yo no tengo, bueno, aquí está mi esposita, no está tomando la cámara, pero Gavita y yo no tenemos problemas de memoria. De hecho, tenemos una muy buena memoria, pero también somos muy buenos para olvidar las cosas. Entonces, ese es nuestro problema. No es la memoria, sino que se nos olvidan las cosas. Y acá, Pedro procura que estas cosas estén frescas para que podamos tenerlas presentes. Bien, amados. El trabajo pastoral, el trabajo de discipulado, los semillosos entendemos que el discipulado es aquel que aprende, aquel que practica, pero aquel que también enseña a otros. Nosotros lo hemos descrito como tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y ahí no acaba el discipulado. El discipulado acaba cuando estas cosas que has oído encargas a hombres idóneos también capaces de enseñar a otros. El discípulo aprende, practica, pero enseña a otros. Y entonces, en este trabajo de discipulado, llamémosle en este trabajo pastoral, este involucra más una relación que un trabajo en sí. Es un trabajo más de inspiración que de transpiración. Es un trabajo donde la vida del que discipula o del maestro es la vida de la enseñanza. Es muy viejo este dicho que dice, los jóvenes no quieren saber cuánto sabe su maestro, sino cuánto se interesa por él o ellos, cuánto les ama. Y creo que ese dicho es verdad y no se limita, fíjense, a los jóvenes. Yo lo pondría de la siguiente manera. Las ovejitas de Dios no les interesa tanto saber cuánto sabe su discipulador, su maestro, sino cuánto son amados por él. El trabajo pastoral habla más de una relación que de una tarea. A mí me dicen, Héctor, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Héctor o pastor? Bueno, pues me llamo Héctor. Y entonces si me vas a nombrar, bueno, pues creo que la palabra adecuada es Héctor. Ahora, la palabra pastor habla de una relación de amor, ¿no? De cuidado, de amistad, de vulnerabilidad, de compromiso. Y entonces, si yo tengo el privilegio de ser tu pastor y todo te faltará, porque si Cristo es tu pastor, nada te faltará, pero si tengo el privilegio de ser tu pastor, entonces me puedes decir pastor, por supuesto. El tema es de que cuando le decimos pastor a alguien como un título, la Biblia no habla de ningún ministerio como un título. El que anhela un obispado, dice Pablo a Timoteo, buena obra desea. Pastorado es una obra humilde, pero que, repito, hace énfasis más en una relación que en una tarea. Amados, ¿cuánto amas a las ovejitas que el Señor puso a tu cuidado? Sería una buena pregunta para reflexión. Me refiero a tus hijos, a los discípulos de Jesús, a los que estás compartiendo tu fe, a tus amigos, a tus familiares. La manera en la que Pablo apacentaba a las ovejas de Jesús, el rebaño que el Señor ganó con su sangre, era sin duda instruyéndoles en la palabra de Dios. Para Pedro, la palabra de Dios era fundamental en su trabajo pastoral. En esto conoces tú que amas a Dios. En esto tú
conoces que amas a los discípulos de Dios cuando tú amas su palabra y guardas sus mandamientos. Qué interesante relación entre amar y obedecer a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado para amarles, para alimentarles, cuando amamos su palabra y la guardamos. Interesante relación. Y esto mismo es lo que Pedro hace. Ya nos ha recomendado, prescrito una y otra vez la importancia de permanecer en la palabra. Capítulo 1 de la segunda carta, versos 19. ¿Listos para practicar? Cerramos nuestros ojos. ¿Listos? Ahí con su micrófono cerrado, no lo vayan a abrir, por favor. Cerrados los ojos, tenemos, aquí tengo mi apuntador celestial, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Apuntador celestial. Muy bien. Esa es la manera en la que Pedro apacienta las ovejas del Señor, amando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que deja muy en claro estos dos versos. En ambas cartas, despierto su entendimiento, su limpia conciencia, para que recuerden las palabras de nuestro Dios, dadas a través de los profetas y también a través de los apóstoles. Me encanta la humildad de Pedro, me encanta. Él jamás se va a poner por encima de la palabra de Dios, como los falsos profetas que usan la palabra de Dios como un pretexto para hacer mercadería, dijo el capítulo 2 de una manera súper clara, de los creyentes bien intencionados, ingenuos, y diría yo también, indoctos. Pero por eso es que estamos estudiando esta segunda carta de Pedro. Como también Pedro, en esta despedida, apacienta, ya apacentado durante su ministerio, cómo nosotros podemos también, siguiendo el ejemplo y el mandato del Señor, el ejemplo de Pedro y el mandato del Señor, de apacentar sus ovejas, no solamente con amor y su palabra, por supuesto, que son sinónimos, sino con audacia. Audacia, versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores. Esto hace referencia a personas que se mofan, andando según sus propias concupiscencias, estos deseos desordenados que expresan la naturaleza más baja del ser humano, autodestructiva y perversa. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Su olfato de pastor. ¿Cómo está tu olfato de pastor? Apacentar a la grey de Dios tiene que ver con amor, con amar su palabra, y eso te hace desarrollar un olfato muy agudo en contra de los falsos maestros. Su olfato de pastor tiene muy bien identificado a los burladores. Digo, son de tan mal gusto los chistes que se burlan de la gracia de Dios, de la Biblia. Aquellos que hacen mofa de la palabra de Dios. Pablo los define como, en el capítulo 20 de Hechos, recuerdan, como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y estos hemos estado meditando en estas semanas. Se levantarán, dice Pablo, entre nosotros también. El fondo del problema no es intelectual. Qué interesante. Andarán según sus propias concupiscencias. ¿Qué les lleva a llegar a las conclusiones teológicas más descabelladas? Pues su estilo de vida. Quieren teológicamente comprobar o justificar su estilo de vida licencioso, donde han dejado a un lado el señorío de Jesucristo, y ese es donde comienza, en la rebeldía del corazón del hombre, el gran problema. Así es de que no es un problema, repito, intelectual o filosófico, sino moral. Recordemos, la humildad es la disposición del corazón para obedecer la palabra de Dios. Y la humildad,
la disposición del corazón para obedecer la palabra de Dios, es un prerequisito para poder conocer al Señor. Juan 7:17, lo recordamos, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, dice Jesús, si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Verso 4. Aún la sutileza más mínima, el olfato de un pastor como Pedro es capaz de distinguir. Escuchemos lo inocente de esta herejía destructora que muchos el día de hoy están siguiendo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Parecería que es una premisa filosófica, una premisa teológica, pero repito, esta busca justificar un perverso y destructivo estilo de vida. A esta filosofía, fíjense, se le conoce como uniformismo, doctrina que enseña que el proceso geológico en la Tierra actualmente es el mismo y con la misma intensidad desde el principio hasta nuestros días. Básicamente, el uniformismo niega que las grandes montañas, que los grandes cráteres, los grandes asentamientos de aguas, etcétera, fueron producto del diluvio tal y como lo menciona el libro de Génesis en los capítulos 6 al capítulo 8, cuando vemos estas montañas tan grandes, cuando vemos estos cráteres, estos asentamientos de aguas, recordamos que la tierra, que el agua que antes cubría a la tierra como una especie de canopy, se dice en inglés, como una especie de lona, creando en todo el globo terráqueo este efecto de invernadero, donde no había rayos ultravioleta, donde la gente vivía mucho tiempo. De repente viene el diluvio, y el diluvio no fue otra cosa sino este juicio de Dios que trajo a la humanidad, cuyo pensamiento era constante el mal. Pero, repito, para mí lo fantástico, lo digno de resaltar en el diluvio no es lo lógico es la paga del pecado, es muerte. ¿Cómo un Dios justo puede pasar por alto la injusticia y la perversión del ser humano? Eso es de esperarse. Lo que era sorprendente fue la manera en la que Dios mostró su gracia a un hombre como Noé, que era igual que el resto de los seres humanos, con el cual Dios preservó la raza humana y a través de su descendencia estableció un pacto con el cual bendeciría a todas las familias de la tierra. Me estoy refiriendo a Abraham, y esta es parte de la narrativa bíblica que corre de pasta a pasta, mostrándonos la bondad, la gracia y estos caminos que para el hombre son muy altos, que son inescrutables, pero que reflejan el carácter, la bondad y el poder de nuestro Dios. Entonces, básicamente, niegan que hubo un diluvio con el que Dios juzgó a la maldad del hombre, y por lo tanto niegan que la manifestación del justo juicio de Dios se manifieste cuando Cristo regrese. ¿Se fijan? No ha cambiado nada desde que la creación fue hecha. Están diciendo, bueno, pues Dios no ha intervenido, Dios no intervendrá. Es el final de la primera generación que vio literalmente ascender a los cielos al Señor, a la diestra del Padre. El Señor tarda, no va a regresar. Y eso, lo que están diciendo es negando el señorío de Jesucristo y negando que un día el Señor juzgará por su evangelio los secretos de todos los hombres y recompensará, dice Pablo, a aquellos que por el bien hacer perseveran en la fe, en la gracia de Dios, pero traerá juicio a aquellas personas que detienen con injusticia la verdad del evangelio. Bien, siempre estos editores de la Biblia introducirán no solo una manera de pensar, repito, sino una manera de vivir. Cada herejía sacada de la Biblia es un pretexto teológico para negar de una o de otra manera la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versos 5 al 7 estamos hablando de que Pedro,
como todos los discípulos de Jesucristo, estamos llamados a apacentar a las ovejas del Señor con amor, pero también con audacia, confrontando la mentira. Versos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente. Qué interesante. La Biblia dice que Jesús fue muy paciente con aquellas personas que tenían preguntas, pero no tenía una respuesta para aquellas personas que voluntariamente negaban la verdad y establecían la mentira en lugar de la verdad. La verdad, según la Biblia, es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. La mentira es creer que nosotros somos tanto la causa y la razón de la existencia del universo. No. Este es Jesucristo, la piedra angular, la que los edificadores han decidido desechar, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Fueron hechos por la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Pudiéramos en semilla de mostaza no tener muchas cosas como edificios, como programas sofisticados, pero si tenemos, mis hermanos preciosos, la palabra de Dios, tenemos lo que verdaderamente permanece. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, Pedro dice, entendemos que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Interesante menciona el capítulo 1 del libro de Génesis, este poema que proclama la grandeza y el poder y la majestad de nuestro Dios. Y en los primeros versos habla del caos en el que estaba la tierra y Dios trajo de ese caos, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas y empezó el proceso creativo, según, repito, narra este precioso poema que resalta el poder y la magnificencia de nuestro Dios. Y eso es lo que está hablando Pedro. También por la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, verso 6, por lo que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora. Están preservados por la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Es la misma palabra la que juzgará. Estos cielos y la tierra están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Se acuerdan de las dos carreteras? Una es la que Dios, en su gran misericordia, de una manera sorprendente, cosas que ojo no vio, oído no escuchó, no subieron jamás a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuál? Jesucristo, nuestra esperanza gloriosa, el camino, la verdad y la Biblia. Esto que era insólito, una carretera de gracia, pero hay otra carretera donde Dios no quiere que nadie se forma, es la carretera del justo juicio de Dios, que ha de devorar a los adversarios. La misma palabra de Dios por la cual fue creada la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitamos, es la misma palabra que trajo el diluvio sobre la tierra cuando el mundo entero quedó sumergido en el agua, el día en que Dios abrió una puerta de gracia para la humanidad. Pedro nos habla de lo que parecen ser, fíjense bien, lo que parecen ser, no digo que sean, parecen ser algo así como las tres eras de la humanidad. Y la primera es la creación. Capítulos 1 del Génesis al capítulo 3. A partir del capítulo 3 empieza esta degeneración por la desobediencia, que tiene su clímax en el diluvio, donde Dios castiga el pecado de la humanidad, pero en el capítulo 12 comienza un nuevo capítulo, donde Dios se propone regenerar a través de un pacto incondicional que hace con Abraham y con su descendencia, esto es Cristo, para hacer nuevas todas las cosas. Entonces, es la creación, después la degeneración, pero cuando Jesucristo venga, establecerá esta nueva era, que es la purificación. La purificación, y de eso está hablando el apóstol Pedro, la purificación, cuando en el día del Señor los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay, las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, notemos que lo que es juzgado en este capítulo no es la materia o el cosmos. El cosmos, la tierra misma, gime a una y está esperando la manifestación
de los hijos de Dios, porque la tierra misma fue sujeta a corrupción, no por su propia voluntad, dice Romanos 8, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Okay? Entonces, notemos que lo que es juzgado no es la materia, el cosmos, el planeta Tierra, sino la maldad del ser humano, como lo fue también en el diluvio. Totalmente consciente con lo que el resto del Nuevo Testamento enseña. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 13 al 15, que la obra de cada ser humano será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego la revelará. La obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Y si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, este sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Estoy leyendo algunos pasajes que hablan del fuego en el Nuevo Testamento, no asociados, repito, con la destrucción del planeta, sino con el juicio de Dios a los incrédulos y sobre todo la purificación y la restauración de todas las cosas. Escuchemos lo que dice Mateo capítulo 25, versos del 41 al 46. Está Jesús hablando de esta segunda carretera o de esta segunda fila donde él no quiere que nadie se pierda. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, no es voluntad de Dios que nadie se pierda. Porque tuve hambre, dice Jesús, no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron o no me recibieron. Eso es muy fuerte para los que estamos en Tijuana, porque es una ciudad de forasteros. Y no podemos permanecer, y no permanecemos indiferentes. Sigamos preguntándole a Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer para extender tu reino a estas personas que están mencionadas aquí? Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo, me cubrieron, enfermo, en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán: Señor, pero ¿cuándo tuvimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá Jesús diciendo: de cierto les digo que cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeñitos, tampoco lo hicieron por mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una vida enfocada en sí mismo, una vida egoísta, egocéntrica, que es justificada por una teología donde el Señor no vino en las generaciones pasadas, seguramente no vendrá en esta generación. La Biblia dice que como ladrón en la noche, a la hora que tú no esperas, el Señor regresará y arreglará cuentas con su pueblo. Y si el justo con dificultad se salva, dice Pablo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Escuchen esto, qué interesante. Un Dios sin ira. Todas las teologías estas, o herejías, mejor dicho, que niegan el regreso del Señor Jesucristo buscando justificar un estilo de vida, decía yo, y en este capítulo 25 que acabo de leer es fuertísimo, ¿no? Porque dijeras que el estilo de vida que la Biblia condena es solamente una vida de impureza o de inmundicia sexual o de perversión en cuanto a robo, asesinato, pero dice la Biblia que el pecado de Sodoma y de Gomorra fue la autocomplacencia. Eso es algo fuertísimo. Y en las palabras de Jesús, acá estamos viendo la indiferencia. Y esto también es una manifestación de un hombre sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, porque en el regreso de Jesucristo, no solamente la tierra será llena de su conocimiento, sino lo primero que va a hacer el Señor es arreglar cuentas. Y entonces les decía, miren qué interesante esto, un Dios sin ira. ¿Se imaginan un Dios sin ira? Parece ser que hoy las filosofías, el mundo en el que vivimos y también la iglesia cristiana en su música. Mi hermano Heriberto, el mejor, aquí está mi mamita para endulzarle los oídos, el mejor cantante que yo conozco, el mejor predicador que yo conozco, el mejor hijo que yo conozco, el mejor hermano. Bueno, pues nomás tengo uno, ¿verdad? Pero me tocó el mejor. Digo, ¿qué se le va a hacer?
dice que algo que le llama mucho la atención es que en las canciones cristianas que la iglesia canta no se habla del pecado. ¿Se acuerdan de las canciones de Torre Fuerte? Ten piedad de mí, oh Dios, lava mi maldad, oh Señor, yo reconozco que te traicioné. Y eso no son mis palabras, estoy citando a mi hermano, porque esa canción es mía y no voy a estar hablando de una canción mía, yo ni compositor soy. Eso es lo que dice mi hermano. Dice, se me hace interesante que hoy hemos acuñado, justificando nuestro estilo de vida licencioso, a un Dios sin ira, porque no hablamos del pecado. Qué interesante. No hablamos del pecado y sus consecuencias, que son la muerte. Hemos creado a nuestra imagen. Hemos creado en nuestra imaginación y en nuestros productos cristianos, o subproductos cristianos, mejor dicho, un Dios sin ira. Y ese Dios sin ira da a luz, pues, un ser humano bueno. En ninguna de nuestras canciones hablamos de que somos malos, esencialmente malos. ¡Qué terrible! Eso sería ponernos en contra del humanismo, donde nos dice que el ser humano es esencialmente bueno, que lo único que necesitamos es una psicoterapia para salir de nuestros traumas emocionales. La Biblia dice que el problema del ser humano es el pecado, su maldad, su autodestrucción, la muerte que ha vivido, la cual vino a remediar Jesucristo al morir en una cruz, dando su vida para reconciliarnos con el Padre. Y entonces, un Dios sin ira da a luz un ser humano que es bueno, un ser humano sin pecado, un reino sin justicia, donde los peces grandes nos comemos a los más pequeños, donde los cristianos somos indiferentes a la necesidad de nuestros seres humanos cuando nosotros somos llamados por la Biblia un reino de sacerdotes que representan la necesidad tan grande que hay en este mundo de un Salvador delante de Dios y el amor tan grande del Padre ante una necesidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero somos indiferentes porque, pues, un Dios sin ira da a luz un ser humano sin pecado, ¿no? Y un ser humano sin pecado da a luz también un reino sin justicia, un juez sin juicio y un Cristo sin cruz. ¿Para qué necesitamos la cruz de Cristo si somos esencialmente buenos? Y eso es lo que dice Pablo. Si por las obras de la ley el hombre pudiese justificarse delante de Dios, por demás murió Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice Jesucristo, el que se levantó de entre los muertos, el camino a la verdad y la vida, dice lo siguiente: así será también la venida del Hijo del Hombre. Un pastor como Pedro, restaurado por el amor de Dios y la paciencia de Dios, a paciencia, en último lugar, a sus ovejas, con esa mayúscula, las ovejas del Señor, con paciencia, con paciencia. Versos 8 y 9 para finalizar. Mas, oh amados, otra vez esta palabra que hay que subrayar porque el trabajo de discipulado es esencialmente establecer una relación, no tanto llevar a cabo una tarea. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué palabras tan preciosas de nuestro Dios, recordándonos la gran paciencia, el gran amor, la misericordia de Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, que es mucho más alta que los cielos y es disponible para todo aquel que, como dice el apóstol Pedro, se humille ante la poderosa mano de Dios para que Él exalte y le haga sentar en su mesa como hijo, como hija amada, por gracia, por la fe, en el nombre de su precioso y santo Hijo Jesucristo. 1000 años, qué interesante figura, 1000 años. Esta expresión está tomada del Salmo 90, donde 1000 años es una preciosa expresión de su paciencia y de su amor
por toda la humanidad. Escuchemos. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, conviértanse hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, Señor, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Yo pienso que el corazón roto de Dios, que es presentado, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pide sus bienes para irse muy lejos, el padre se los da. Seguramente el padre, muchas personas le han puesto como asomándose por la ventana, como parándose en el camino, esperando ese momento donde quebrantado regrese, arrepentido, vuelva al amor del Padre. Y cuando veo ese salmo, yo veo que Dios, en la aflicción del hombre, dicen los profetas, su corazón también fue afligido. Y estos 1000 años me hablan de una gran paciencia, donde Dios espera que el ser humano recapacite y ponga sus ojos, su confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que no nos dejó huérfanos, sino que envió a su precioso Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Dios se revela a su pueblo también, ¿recuerdan? Como el yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy, le dice Moisés. Y si me pregunta tu pueblo, le dice Moisés al Señor, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy, te envió. Me encanta porque el Señor está presente en cada una de las edades. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro. Lo que significa que su gracia y su misericordia ha estado presente y ha sido evidente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La paciencia es algo que los discípulos necesitamos trabajar y trabajar. Añadir a vuestra fe virtud, vigor. A la virtud, conocimiento. Mientras hacemos nuestro devocional diarios, aprendemos a escuchar la voz de Dios y el Señor nos transforma a su imagen como por su espíritu. Y eso nos ayuda a tener templanza, dominio propio. Esas cosas son internas, pero de repente aparece la paciencia a la mera mitad de la ecuación. La paciencia con la que Dios nos ha tratado a nosotros, pero con la paciencia con la que nosotros necesitamos aprender a trabajar a los seres humanos, porque lo más difícil de la gracia de Dios no es recibirla, no es disfrutarla, es transmitirla. Da de gracia lo que tú recibiste de gracia, y de la misma manera en la que Dios tuvo paciencia contigo, necesitamos tener paciencia y por lo tanto amor fraternal. Y al final, amor, estas cosas visibles. Se me hace interesante que las cosas que no se ven, que quedan en el corazón, en esta preciosa ecuación, como el vigor, el conocimiento de Dios, el dominio propio, salen a flote a través de esta virtud llamada paciencia, que nos permite vivir una vida piadosa, de afecto fraternal entre nosotros y sobre todo desde nosotros hacia el mundo, de amor, con el mismo amor con el que Jesús ha amado a la humanidad. Necesitamos paciencia para ver el fruto de nuestro trabajo semillosos. Acabamos de sembrar preciosa semilla en Bogotá. Pero, mis hermanos amados, recordemos que necesitamos paciencia, porque uno es el que siembra, otro es el que riega en sus oraciones, pero Dios finalmente es el que da el crecimiento. Cuando pasamos por Santiago, nos habló acerca de la paciencia. ¿Se acuerdan? Que el labrador que trabaja en la obra del Señor necesita para ver el fruto de su trabajo. Necesitamos también paciencia para ver el fruto de nuestras oraciones. Nuestra moderadora de célula del desierto alto, Cintia y Gil, ella testifica que su mamá nunca la conoció a Cintia completamente enfocada y rendida a Jesucristo. Su mamá vivió una vida piadosa, una vida de oración, pero nunca vio con sus ojos. Como muchos de los héroes de la fe, saludaron de lejos, pero no recibieron en esta vida lo prometido. Pero eso no significa que Dios no cumpla sus promesas. Necesitamos paciencia, mis hermanos, para ver el fruto de nuestras oraciones, particularmente en la vida de las personas
que amamos y que están lejos de nuestro Dios. Paciencia para esperar el regreso de nuestro Señor. ¿Cómo podemos esperar pacientemente el regreso del Señor? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Cuál es la razón por la que es dejada la iglesia en esta era hasta el regreso de Jesucristo? Pues sazonar con el Evangelio este mundo que vive en tinieblas, sumergido en la maldad, que está reservado para el día del justo juicio de Dios para aquellos que no reciban el Evangelio. Eso es algo muy, muy serio, mis hermanos. Tenemos el mensaje de la gracia de Dios, con el cual Jesucristo viene a liberar y a salvar a todo aquel que en él crea. Enfoquémonos, añadamos, así se dice, yo que dice mi esposa, a nuestra fe, paciencia. Por supuesto que virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor en el trabajo de evangelismo, en el trabajo de la obra de Dios. El discípulo no va a la iglesia, el discípulo es la iglesia, y a la iglesia el Señor nos mandó ir al mundo y predicar el evangelio y llenarlo del conocimiento de la gracia de nuestro Dios. ¿Les parece que terminamos este tiempo orando juntos? Señor precioso, qué fuerte texto, Señor, donde nos presentas con evidencias a través de tu palabra estos eventos, Señor, donde interveniste, Señor, en tu creación, trayendo juicio. Y dice tu palabra que por la misma palabra que fueron hechos los cielos, por la misma palabra que trajo el diluvio, esa misma palabra que ha sido dicha por los profetas, Jesucristo, el verbo de vida, Señor, traerás juicio a la tierra, purificación cuando haga, Señor, nuevas todas las cosas. Señor, ayúdanos a estar preparados para tu regreso. Tenemos 2 semanas todavía para seguir meditando, reflexionando en esto. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, Señor, a tomar decisiones para efectivamente seguir trabajando en este tema de la paciencia, Señor, y entender que tú no retardas tu promesa, sino que eres paciente para que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares vengan a Cristo. Nosotros no podemos hacer nada para convertir su corazón. Eso lo haces tú. Pero nosotros podemos comunicar el mensaje, Señor, y orar por ellos. Señor precioso, ayúdanos a sumarnos a lo que de antemano te has propuesto hacer, llenar la tierra de tu conocimiento. Úsanos y gracias por esta preciosa reflexión. Oro, Señor, por todos los discipuladores que estamos apacentando a tus ovejas, Señor. Ayúdanos a hacerlos con amor. Ayúdanos a hacerlo con tu palabra, porque tú edificas tu iglesia. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con audacia, confrontándose con tu verdad, Señor. Todas estas herejías destructivas que quitan nuestra mirada de tu regreso, Señor, y de, Señor, vivir vidas piadosas a fin de darte buenas cuentas, Señor. Y Padre, finalmente, que no se nos vaya el sazón, la paciencia y el amor con el cual tú nos has enviado a este mundo a hablar del año agradable del Señor. Señor, donde tú liberas a los cautivos. Dios, úsanos para traer libertad, para traer plenitud, para, Señor, traer una transformación a cada una de las comunidades donde tú nos has enviado. Oramos esto y más en tu nombre. Los semillosos decimos así sea. Amén y amén.